y seguimos hablando de comunicación con especialistas, con los mejores, ¿eh? Y yo sigo, parece que fuese partner de LinkedIn, ¿no? Pero conozco mucha gente muy importante. ¿Cuál es mi objetivo en LinkedIn? Nutrirme del saber de los verdaderos líderes en cada área. Y en el área de la comunicación institucional, la comunicación en crisis, en situaciones de crisis, la comunicación corporativa, me crucé en LinkedIn con el perfil de Carles Montaña, que ya lo tenemos aquí con nosotros para entrevistarlo y para charlar de comunicación y de algunos temas que nos preocupan a todos. Carles, gracias por estar aquí. ¿Cómo va? Muy bien, muchísimas gusto gracias por tenerte. tenerme aquí. Gracias por tenerme aquí, Mario, y felicidades, enhorabuena Gracias. por este primer aniversario. Este primer año de esta nueva etapa de Corporate Talks, en este episodio número 55. Vamos a hablar de comunicación de crisis. Las empresas, hablábamos de que a veces no saben a quién apuntarle su mensaje, su producto. Hablábamos con Cristina de lo difícil que fue tomar el legado de su esposo y una persona profesional formada en farmacia, ser hotelera. Suceden las crisis en la vida de las personas y en la historia de las empresas. ¿Las empresas se acuerdan de las crisis cuando suceden? ¿O generalmente hay empresas que ya tienen la cultura de su estrategia de comunicación, tener una previsión para las crisis de comunicación? 75% se acuerdan de la comunicación de crisis cuando están en una crisis, 25% se preparan en tiempos de paz. Hay que tener en cuenta algo que es muy importante. La comunicación de crisis la comunicación de crisis es un arma de construcción masiva y tiene que ser así, porque si no nos acordamos únicamente. Hay que prepararse en todo momento para saber exactamente qué es lo que hay que hacer. El problema es que muchísimas organizaciones de cualquier tipo se acuerdan de esta situación, pues eso, cuando están en crisis, cuando lo que hay que hacer es prepararse previamente. Hablábamos con Josu recién sobre el tema que las empresas, el tiempo es dinero y hay empresas que invierten aunque los resultados no sean inmediatos. Yo tuve en un momento en mi historia periodística, trabajaba en la prensa escrita, ¿no? Y la señora que compró el periódico en el que trabajábamos, Amalita Fortabado, una empresaria del mundo del cemento, una multimillonaria argentina, gran recuerdo por ella, ella tenía visión periodística, quería tener un diario, pero sus gerentes eran gerentes de cementera y querían resultados ya, porque están acostumbrados a pensar tantas bolsas de cemento, tantos dólares, y con la información y las noticias no era así, había que construir. Vendieron el diario a los 11 meses. Hoy sigue sucediendo, eso aconteció por los 90, hoy sigue sucediendo con las empresas que al no ver resultados inmediatos, o si les va bien, dice, no me importan las crisis, cuando acontezca, acontecerá. Claro, ese es uno de los principales inconvenientes, ¿no? Que en general, lo que te estaba comentando, la gran mayoría de las empresas no tienen en cuenta que lo mejor para afrontar una crisis, aprender cómo funciona la gestión de la comunicación de crisis o aprender a gestionar la comunicación en mitad de crisis, en mitad de una emergencia, es como hacerse el harakiri con una katana de bambú. Es complejo, es muy gráfico, pero es que es así. Sí, entonces, claro. Por eso es tan importante estar preparado, hacerlo bien, saber exactamente qué es lo que tienes que decir. Es lo mismo que la comunicación corporativa o de cualquier organización. Tú necesitas 3 elementos básicos, ¿no? Te necesitas exhibir ante los medios control, competencia y sobre todo consideración hacia las personas que están afectadas, no únicamente hacia tus clientes o hacia tus socios, sino a todos los diferentes grupos de interés, stakeholders, que en un momento determinado, tanto internos como externos, que pueden estar, que pueden estar siendo afectados por esa crisis que tú puedes haber provocado, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta constantemente, es importante. ¿Cuál es el problema? Que no todo el mundo lo tiene en cuenta, que la mayoría de las organizaciones se acuerdan de ese momento, pues eso, cuando están en una crisis, como aproveche los momentos de paz para formarse, para prepararse, para entrenarse, para saber lo que tiene que decir, para saber exactamente cuál es la narrativa. De la misma manera que sabemos cuál es la narrativa en tiempos de paz, también tenemos que contar con una narrativa propia y común en tiempos de crisis, porque es imprescindible saber, antes lo comentábamos, ¿no? Hay que saber qué tengo que decir,
¿Cuándo lo tengo que decir? Que es importantísimo, la gestión de la comunicación de crisis. ¿Dónde lo tengo que decir? Y, lo más importante, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación que me lleva a salir ahí delante y a hacer una rueda de prensa o a comunicarme a través de los diferentes canales, ¿no? Y eso a veces es complejo, es difícil, se necesita mucha... La motivación es importantísima, ¿no? El por qué, ¿no? Que antes lo comentaba Josu, ¿no? Y es así, muchas veces eso no, o las organizaciones no se percatan de esa gran necesidad que existe. La comunicación puede hacer que, si tú vas a gestionar la comunicación de crisis, vas a salir de ahí para hacerlo mejor, no para hacerlo peor. Entonces eso requiere muchísima preparación. Si no puede ser. ¿Cómo se gestiona en una empresa o una compañía que nunca tuvo una crisis ese escenario de previsión? ¿Simulo una posible crisis? ¿Busco cuáles podrían ser las crisis potenciales que afectarían a mi empresa? Eso es. ¿Se hace ese roleplay de esa situación simulada? ¿Cómo se trabaja eso? Hay que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales. Hay dos tipos de organizaciones. Las que ya han pasado por una crisis y las que en un momento pasarán por una crisis. Es inevitable. ¿Tienes trabajo asegurado siempre? Esperemos que sí. Pero es así, sí. Hay que entenderlo eso. Es importante. No pasa nada. Hoy precisamente Nestlé acaba de sufrir un ciberataque absolutamente increíble. ¿Qué han hecho? Bueno, están ahí intentando gestionarlo. Boeing. Y Caixa también hoy. También. Toda una serie de empresas que están sufriendo ciberataques, problemas, que es como las crisis surgen en cualquier momento. Si surgen en la vida diaria, pues también pueden surgir. ¿Cómo se hace? ¿De qué manera se afronta? Evidentemente, lo que preparas es una formación específica, teniendo en cuenta el sector en el que está esa organización, esa empresa, esa corporación, y lo que se hace es ver exactamente cuáles son los diferentes escenarios a los que se puede enfrentar, desde un ciberataque hasta un caso de acoso laboral, de acoso sexual, una salida a bolsa fallida o cualquier otra situación, o de repente pues el que haya una explosión. No suelen ser las grandes catástrofes o los grandes problemas en los que hay fallecidos. Yo a lo largo de estos años en los que he gestionado la comunicación de crisis para diferentes organizaciones, me he encontrado únicamente con dos en las que ha habido fallecidos. Entonces dices, bueno, en general son otro tipo de crisis en los que falla la comunicación interna, y lo que se hace para solventarlo es, vamos a hacer un roleplay, vamos a ver qué casos, qué situaciones, cómo resolverían ustedes este tipo de situación, y vamos a ir avanzando. Y a medida, es lo que solemos hacer, ¿no? Lo que suelo hacer, y esa manera de trabajar todos esos aspectos, viendo cómo se puede mejorar, de qué manera qué es lo que hay que decir, qué es lo que no hay nunca que decir en este tipo de cosas, y sobre todo exhibir control, consideración y competencia, ¿no? Capacidad para hacer las cosas adecuadamente. En una época, hace mucho tiempo, un dirigente del fútbol argentino, presidente de la Asociación del Fútbol, que fue vicepresidente de FIFA, don Julio Grondona, tenía un anillo grande, ¿no? Donde decía, todo pasa. Y su estrategia de comunicación de crisis era, déjalo correr, que vaya, que circule, ya se olvidarán. Hoy cambió mucho, no es así. Claro, no tiene nada que ver. Ahora estamos viviendo, tú me estás hablando del año... Los 90. 90, no existían las redes sociales. La edad de piedra casi. Claro, es que sí, nos parece la edad de piedra. Twitter sale en el 2007. El iPhone 1 en el 2007. Claro, todo empieza, las redes sociales lo han cambiado, la inmediatez de las redes sociales lo cambia todo. Tú ya no puedes decir, no voy a hacer nada, voy a dejar que todo pase, ¿no? Perfil bajo, ¿no? Que es lo que se solía decir, ¿no? El no comunicar. Claro, no vamos a comunicar. No. Esto es una relación, aquí lo que hay que construir es una relación de confianza, trust, confianza. Entonces, si queremos construir confianza y vivimos en tiempos de transparencia, seamos transparentes. Si usted no sale a comunicar que tiene un problema, lo primero que van a pensar sus diferentes grupos de interés es que está ocultando usted algo. ¿Por qué no sale? Y es lo que suele ocurrir, además. Si no sales es porque hay algo que no está muy bien. 17 horas en comunicar una explosión en determinados momentos en el puerto de Tarragona. Yo qué sé, mira lo que pasó con Boeing, ¿no? Tardaron 3 meses en comunicar. ¿Dónde está Boeing? Siempre lo digo, no ha levantado el vuelo todavía. Y Airbus está ahí, ¿no?
Hay que comunicar constantemente. No podemos estar, no, vamos a dejar que pase esto, porque no. No. Comuniquemos, seamos transparentes y construyamos o reforcemos nuestra reputación, porque eso nos va a permitir tener mayor capacidad de influencia. Reconstruyámosla desde la transparencia y desde la confianza, que es fundamental. La última, y agradecerte tu saber y compartir tus conceptos técnicos para que podamos aplicarlos también cuando nos suceda algo en nuestras compañías o nuestros amigos o colegas. A la hora de resolver o asesorar para anticipar una crisis, un departamento interno de crisis funciona mejor que contratando un especialista externo. Dentro de la compañía no se está contaminado tal vez de esa cultura empresarial que no ve el problema, y a veces tal vez una auditoría externa en distintos temas es mejor. Siempre es importante contar con alguien que tiene una visión desde fuera, no corporativa, porque te va a aportar otros muchos elementos. Esto es muy sencillo, es como un barco, ¿no? Un barco cuando entra en un puerto, sí, tú puedes entrar en un puerto por la bocana del puerto, salir por la bocana del puerto, pero ¿qué es lo que haces habitualmente? Lo que haces es que te viene un práctico del puerto, ¿no? Y sube por la escalerita, se coloca en la cubierta de mando junto al capitán, en este caso sería el CEO o la CEO, y el director, la directora de comunicación, y va diciendo, mire, ahora tiene usted que ir por aquí, porque al final las crisis, es verdad que todas las crisis son diferentes, pero hay una manera de tratar las crisis que suele ser bastante similar, y un especialista lo que te va a aportar es frescura, porque viene desde fuera, y sobre todo un gran conocimiento en ese ámbito de cómo vamos a gestionar esta crisis, o la comunicación en una situación de crisis. Pues vamos a seguir estas pautas, ¿no?, para poder llegar a buen puerto, reconstruir la reputación de la empresa y que la operativa siga en marcha, que se trata de eso, de seguir clink, ¿no?, facturando, básicamente. Y eso es así. Sí, siempre mejor contar con el apoyo de alguien externo, que esté en contacto directo con la directora de comunicación, con el director de comunicación y con el CEO, que tiene que ser el portavoz, además. Hombre de mar, ¿no? La imagen del barco llevando a buen puerto. Hombre de Barcelona a Barcelona. El fin de semana, me imagino que tú eres culé. Soy culé, sí. Va al Atlético de Madrid. Bueno. Y ahí nos jugamos el ser primeros después de tanto tiempo. Así que a cuidar al Cholo en ese sentido. Vamos. Querido amigo, muchísimas gracias por estar aquí, por acudir a nuestra invitación y por compartir tu saber con todos nosotros. Un honor tenerte. Muchísimas gracias, Mike. Nosotros ya regresamos, un cierre de festejos, ya sabrán por qué. No se vaya, ya volvemos con más Corporate Talks.